facendo neste momento primeiro dos participantes, os máis pequenos da casa, están facendo chegada neste momento, neste circuito que está un poquinho esvaradizo. Chegando os máis pequenos da casa, primeiro das carreiras en marcha, finalizando. Máis pequenos que seguen chegando. Forte aplauso para eles. Vamos rapaces, vamos pequenos, vamos pequenas, completando este percorrido e recibindo esa merecida medalla que lle otorgan aquí na liña de chegada. Forte aplauso para todos eles, os máis pequenos da casa, que tamén se animan a correr aquí no barrio da Carballeira, nesta plaza da Lexón. Moito esforzo nesta mañán, como dicía antes, que está un pouquiño na climatoloxía, un pouquiño revolta. Everything seems like a city of dreams. I'll never know why, but I still miss you. Pistoletazo de saída para a categoría sub-10, sub-12 xa en marcha. Rapidísimos esos rapaces para conformar este circuito aquí a Plaza de Lexón, esas voltas que teñen que dar. Así que todos pendientes, todos esos spies, esas nice pendientes con esos móviles para inmortalizar este bonito momento neste rapaces que están aquí correndo neste domingo, nesta carreira, na última carreira deste Correndo por Ourense nesta edición 2022. A piques de facer o primer paso por a liña de chegada. Eses rapaces e rapazas, agora que comeza a chover un pouquiño máis, primeiros participantes que van a pasar por liña de meta. Vamos rapaces, vamos a dar un forte aplauso. Primeira das voltas completada desta categoría sub-10, sub-12. Segundo paso para completar esta segunda volta. Vamos a recibir a esos mozos e esas mozas con un forte aplauso. Forte aplauso para eles, facendo o segundo paso por liña de chegada. Vamos rapaces, carreira que se parece que se vai a decidir ao sprint con eses dous primeiros clasificados. Máis rapaces e rapazas que seguen pasando. Por favor, un forte aplauso para todos eles, conformando esta segunda volta. Na seguinte xa será liña de chegada, farán meta. A ver como se decide esta carreira, que é rapidísima. Un circuito aquí exixente tamén. E agora que fai a choiva, acto de presencia de novo nesta mañán de domingo aquí na Carballeira. Neste momento facendo liña de chegada o primeiro dos clasificados. Forte aplauso para todos eles. Segundo clasificado tamén en meta. Vamos a dar un forte aplauso a todos eles que están completando estas tres voltas aquí a Plaza de Lexón. Por favor, que soe forte ese aplauso para todos eles. Categoría sub-10, sub-12, chegando pouquiño a pouco de maneira escalonada a todos eses participantes. Forte aplauso para eles. Máis rapaces e rapazas que seguen chegando. Todos se merecen ese fortísimo aplauso por completar estas tres voltas, este exixente circuito, de máis con esta climatoloxía que agora está un pouquiño máis difícil.
Xa todo listo, todo preparado para que comece a carreira da seguinte categoría. A piques de dar ese pistoletazo de saída. Carreira xa en marcha, pistoletazo de saída para eses mozos, categoría sub-14, sub-16 a completar esta volta deste exixente circuito aquí no barrio da Carballeira, este novo percorrido que por exigencias houve que diseñar en tempo récord para o desenvolvemento correcto desta correndo por Ourense aquí no barrio da Carballeira. Unha volta ao circuito grande, enseguida estarán aquí eses rapaces, eses mozos e mozas rapidísimos, todos eles, e ás 11:30 puntuais comezaremos coa carreira da categoría absoluta. A piques de chegar todos eles rapidísimos nesta baixada que dase para vir rapidísimo. A piques de entrar o primeiro dos clasificados, carreira. Primeiro clasificado que está a piques de entrar, vamos a recibir con un forte aplauso para eses primeiros clasificados que están a piques de facer chegada. Forte aplauso, que soe forte ese aplauso para o primeiro clasificado da categoría sub-14, sub-16. Segundo clasificado tamén achegando e terceiro e cuarto podio completado na categoría masculina. máis participantes que seguen chegando. Estamos á espera de que cheguen tamén a primeira clasificada da categoría feminina, da categoría sub-14, sub-16. Máis participantes que seguen chegando. Vamos a ovacionarlos a todos con ese forte aplauso nesta exixente mañán para a práctica do deporte do que tanto nos gusta, que é correr. Estamos á espera de que chegue a primeira clasificada da categoría femenina. Facendo chegada agora mesmo a primeira clasificada da categoría femenina. Forte aplauso para ela tamén. Segunda clasificada tamén neste momento. Forte aplauso. A piques de completarse o podio da categoría feminina, que se vai a completar neste momento, chegando a terceira clasificada. Forte aplauso para todos eles, completando este exixente circuito aquí no barrio da Carballeira. Este novo e exixente circuito. Aproveito de novo para recordarvos que ao rematar todas as probas, todas as categorías, habrá entrega de premios desta carreira aquí no podio que temos ás nosas espaldas. Así que recomendo vos que vos quededes para recoller eses respectivos premios, eses podios. Así que ao terminar todas as categorías, entrega de premios desta carreira que vamos a facer aquí na liña de chegada, na pista roxa que temos aquí ás nosas espaldas, na liña de chegada. Enseguida, unha vez que hayan finalizado todos estes rapaces da categoría sub-14, sub-16, enseguida vamos a comezar con esa categoría absoluta, 11:30 de maneira puntual. Xa exercicios de quencemento de a maioría de todos os participantes que vemos por aquí desa categoría absoluta. Correndo por Ourense aquí na Plaza da Lesión, no barrio da Carballeira. Agora sí, vamos a ir formando xa esta liña de saída, conformando ese grupo da carreira da categoría absoluta. Todos os participantes vade pasando, por favor, para dar comezo a carreira. Recordo vos, 3 voltas a este novo circuito aquí no barrio da Carballeira, 3 voltas de subida e de baixada para conformar un total duns 6 kilómetros máis ou menos. Este novo exixente circuito.
A piques de comenzar esta carrera de categoría absoluta, preparándose todos pendientes, dos comisarios, para dar comienzo de manera puntual esta carrera. Categoría absoluta, recordamos, 3 voltas ao circuito, a este nuevo circuito aquí no barrio da Carballeira, 3 voltas, un total de 6 kilómetros más o menos, todo listo, todo preparado para ese pistoletazo inicial de saída. Pendentes dos comisarios de que den ese pistoletazo. Enseguida comenzamos. Correndo por Ourense aquí no barrio da Carballeira. Todos listos, todos preparados. Carreira de Correndo por Ourense en marcha, categoría absoluta. Vamos mozos, vamos mozas. Que suenen fuertes esos aplausos para todos los participantes que están a pasar ahora mismo por línea de chegada para dar comienzo a esa segunda volta das 3 que compoñen este exixente circuito. Por favor, fuerte aplauso para todos eles, que son fortes esos ánimos para eles nesta mañán, exixente mañán na climatoloxía e tamén neste duro percorrido. Máis participantes que se van a completar esta segunda volta. Todos moi rápidos neste exixente circuito da Carballeira. Carreira que xa ven moito máis separada. Eses clasificados que van pasando de maneira moito máis espallada. Todos eles rapidísimo. Vamos a dar un forte aplauso para todos eles. Por favor, que soe forte ese aplauso. Vamos rapaces, vamos rapazas. Neste momento pasa tamén a primeira clasificada da categoría femenina, que soe forte ese aplauso. Vamos rapaces, vamos rapazas.
Más participantes que se van a pasar para completar esta última de las vueltas a este exigente circuito. Que suenen fuertes aplausos para todos los corredores que están a pasar aquí por la línea de llegada para completar esa última vuelta de este exigente circuito. ¡Vamos, rapaces! ¡Vamos, rapazas! Ahora sí, xa a piques de chegar os primeros clasificados. Pendentes xa dos primeros clasificados que van a chegar neste momento. Primer clasificado, llegando Héctor Rodríguez. Fuerte aplauso para él, primer clasificado, categoría masculina. Fortísimo aplauso, completando este circuito. Segundo clasificado también. Pendientes de completar ese podio en la categoría masculina, que se vaya a completar en este mismo momento. Fuerte aplauso, dorsal 568, fuerte aplauso para tercero clasificado, categoría masculina. Quedamos pendentes da primera clasificada da categoría femenina. Cuarto clasificado, dorsal 153, fuerte aplauso también para que el dorsal 317, completando este exigente circuito. Quedamos pendentes da primera clasificada da categoría femenina. Pendentes de que llegue a primera clasificada de la categoría femenina. Que suenen fuertes aplausos para todos los clasificados, todos esos mozos y mozas que están a finalizar esta carrera. Más participantes que siguen finalizando y otros que están en camino de completar esa tercera vuelta a este primer circuito. Llegan en este momento a primera clasificada de la categoría femenina. Primera clasificada, Begoña Domínguez. Fuerte aplauso para ella. Primera clasificada, pendentes de segunda a tercera clasificada que conformarán este podio también de la categoría femenina. Segunda clasificada, haciendo en este momento llegada a piques de completar también el podio de la categoría femenina. Pendentes de completar el podio de la categoría femenina, podio de la categoría masculina que también ya tenemos completado. Pendentes de la tercera clasificada de la categoría femenina, que está a piques de llegar, mientras siguen llegando más participantes. La cuenta online BBVA no te pide nada, cero condiciones.
Más participantes que se vayan a completar estas 3 vueltas del exigente circuito. Fuerte aplauso para todos ellos. Vamos mozas, completando estas 6 vueltas, estas 3 vueltas a este 6 kilómetros. Fuerte aplauso para todos ellos. Más clasificados en la categoría femenina también que van llegando en este momento. Fuerte aplauso. Pois pendentes das últimas comprobacións deses podios da categoría tanto masculina como femenina de todas as clasificacións, recórdovos que teremos entrega de premios no que concirne esta carreira aquí na parte de atrás do punto de control neste podio, nesta pista roxa, así que ao rematar todos os participantes iremos con esa entrega de premios. Recórdovos de novo, moi importante, entrega de premios desta carreira será aquí, xa vos vexo todos por aquí, moitos de vos preparados, entrega de premios que será aquí na parte de atrás, na pista roxa, a entrega de premios desta carreira, e recórdovos que a entrega de premios de todas as carreiras de Correndo por Ourense será o día 19 de novembro en Expo Ourense, día previo a ese San Martiño que se celebrará o día 20 de novembro con ese percorrido clásico pola todas as rúas de Ourense. Máis participantes que van chegando e unha vez haxan finalizado todos vamos con esas últimas verificacións dos comisarios e dos técnicos que estarán pendentes de todas esas por si hai algún tipo de modificación e iremos con esa entrega de premios en nada, moi poquinho tempo cando haxan finalizado todos eses participantes enseguida, entrega de premios. Pois unha vez finalizaron, remataron todos os participantes, enseguida vamos con esa entrega de premios. Últimos detalles para llevar a cabo esa entrega de premios, enseguida comezamos. Coa entrega de premios, comezamos coa categoría sub-10 masculina, así que vamos chamando por orden inverso de terceiro a primeiro clasificado. Terceiro clasificado, sub-10 categoría masculina, Hugo Gándara Guede. Segundo clasificado, Jorge Dacal Fernández. E primeiro clasificado, David Lobelle González. Entrega Ana Fernández Nietro, gabinete do Concello de Ourense. Forte aplauso para todos esos participantes. Entrega tamén Aníbal Pereira, Consello Municipal de Deportes de Ourense, e tamén Armando Gea, tenente do Concello de Alcalde de Ourense. Forte aplauso para todos eles. Muy bien, David. Bravo, David. Categoría sub-10 femenina, terceira clasificada Alba Carreño Fernández. Segunda clasificada Leonor Pizorno. E primeira clasificada Paula Herrería Sánchez. Entrega Jorge Encinas, xerente do Consello Municipal de Deportes. Forte aplauso para todos eles. Forte aplauso para eles e a continuación vamos coa categoría sub-12 masculina. Terceiro clasificado, Hugo Orbán Pérez. Segundo clasificado, Yaya El Mansuri. Primeiro clasificado, Nicolás González González. Ao podio, por favor.
Entrega José Manuel Pico do Club Secundino Basalo. Forte aplauso para todos eles. Fotos pertinentes de todos os gañadores e a continuación vamos coa categoría sub-12 feminina. Terceira clasificada, Carla Nieto Durán. Segunda clasificada, Julia Gago San Martín. E primeira clasificada, Lara López Sánchez. Entrega Armando Gea, teniente alcalde de Ourense. Forte aplauso. Subíos, quédate, Armando. Subíos, súbete ahí. Vale, ahí está, así. Fotos pertinentes. Vamos con la categoría sub-14 masculina. Terceiro clasificado, Santi López de Letona Fernández. Segundo clasificado, Mario Lorenzo Ferreiro. E primeiro clasificado, Adrián Rodríguez Antón. Entrega Ana Fernández Nieto do gabinete do Concello de Ourense. Forte aplauso para todos eles. Forte aplauso tamén para todos eles. E vamos coa categoría sub-14 feminina. Terceira clasificada, Rebeca Fernández Guntiñas. Segunda clasificada, Sheila Varela Salgado. E primeira clasificada, Uxía López Sánchez. Entrega Jorge Encinas. Forte aplauso para todos eles tamén. David, que viene Fabio, David. Subíos. Fotos pertinentes e vamos coa seguinte categoría, neste caso sub-16 masculina. Terceiro clasificado, Fernando Trapote Rivas. Segundo clasificado, Lucas Bañobre Rodríguez. E primeiro clasificado, Miguel Carvajales Castro. Entrega Aníbal Pereira. Forte aplauso para todos eles tamén. Subimos arriba. Vale. De novo máis fotos pertinentes e vamos coa derradeira categoría, neste caso dos máis novos, categoría sub-16 feminina. Terceira clasificada, Iria Solera Movilla. Segunda clasificada, África Valcárcel Salgado. E primeira clasificada, Naroa Pereira Tesouro. Entregan Jorge Pérez de Secundino Basalo. Forte aplauso para todos eles tamén. Forte aplauso para todos eles. Estamos pendentes nuns intres de recibir esas clasificacións absolutas. En canto as teñamos, pasamos xa con esa entrega de premios. Enseguidiña estamos pendentes dos resultados finais. E enseguida vamos con esas clasificacións absolutas. Enseguida, pues agora sí xa temos as clasificacións pertinentes. E vamos a ir con esa entrega de premios por categorías. E ao final iremos coa entrega de premios a categoría absoluta. As ambas categorías absolutas. A continuación vamos co primeiro e único clasificado da categoría sub-18 masculina, que é Héctor Rodríguez Vázquez. Forte aplauso para él. Héctor, si estás por aí, subimos ao podio. Entrega Ana Fernández Neto
Primero clasificado Héctor Rodríguez Vázquez, categoría sub-18 masculina. Categoría sub-18 femenina, única, primera y única clasificada, Candela Novoa Morales. Fuerte aplauso para ella. Entrega Armando Gea. Vale, nos ponemos, miramos aquí un momentito. Muy bien, aquí está. Ahí, ahí. Muy bien. Categoría sub-20 masculina. Primero clasificado, también único en este caso, José Luis Prol da Costa. Ao podio, por favor. Venga, José, Entrega Natalia González do Grupo Municipal do Partido Socialista. Fuerte aplauso. muy bien, José. Vale, miramos para aquí. Gracias. Categoría sub-20 femenina, en este caso non temos a ninguna clasificada e pasamos directamente a categoría sub-20 masculina. Terceiro clasificado, Víctor Porol. Sub-23. Sub-23. Categoría sub-23 masculina. Neste caso, terceiro clasificado, Víctor Porol da Costa. Segundo clasificado, Fabio González Iglesias. E primeiro clasificado, Alejandro Cadalla Rodríguez. Ao podio, por favor. Entrega Concha García do Grupo Municipal Partido Socialista. Fuerte aplauso para todos eles. Bien. A continuación vamos con la categoría sub-23 femenina. Primera clasificada e única clasificada en este caso, Marta Abad Gomariz. En canto se poida, ao podio tamén, Marta. Entrega Aníbal Pereira. Fuerte aplauso. Aníbal, no se vale. Vale, miramos aquí. Muy bien. A continuación vamos con la categoría senior masculina. Terceiro clasificado, Xenxo Lasso Vázquez. Segundo clasificado, Daniel Rodríguez Silva. E primeiro clasificado, Alejandro Montero López. Entrega Jorge Encinas. Fuerte aplauso para todos ellos, por favor. Sí, senior, es la senior. Vale, nos subimos, por favor, nos subimos. Venga, muy bien. Vale. Muy bien, gracias. Fotos no podio aquí na Carballera. E a continuación vamos con la categoría senior femenina. Terceira clasificada, Karen Alejandra Suárez Medina. Segunda clasificada, Mirella Ferreiro. E primeira clasificada, Antía Rodríguez Abad. Ao podio, por favor. Entrega Armando Gea. Fuerte aplauso tamén para todas elas. Nos subimos. Vale. Armando, por favor. Gracias. A continuación vamos coa clasificación da categoría Máster A masculina. Terceiro clasificado, Juan Carlos López Fernández. Segundo clasificado, Héctor Cadavid Villanueva. E primeiro clasificado, Albino Fernández García. Entrega Natalia González. Fuerte aplauso para todos eles. Un momentito, miráis para aquí. Categoría, en este caso, Máster A femenina. Tercera clasificada, Marta Rodríguez Soya. Segunda clasificada, Ana Soutullo Paradela. E primeira clasificada, Begoña Domínguez Montes. Ao podio, por favor.
Entrega Concha García. Súbete, anda. A continuación, categoría Máster B masculina. Tercero clasificado, Alberto Rodríguez González. Segundo clasificado, Serafín Rodríguez Rodríguez. Primero clasificado, Manuel Casado Méndez. A podio, por favor. Entrega Ana Fernández Nieto. Vale, nos subimos. Fotos pertinentes, fuertes aplausos. A continuación vamos con la categoría Máster B femenina. Tercera clasificada, Rebeca Álvarez Álvarez. Segunda clasificada, Ángeles Rodríguez Taboada. Primera clasificada, Marina Losada Miranda. Entrega Jorge Pérez. Fuerte aplauso, por favor. Categoría Máster C masculina. Tercero clasificado, Jorge Veleiro. Segundo clasificado, Saturnino González Novoa. Primero clasificado, Manuel Rodríguez Garrido. A podio, por favor. Entrega Concha García. Es todo. Ahí, Manolo, foto ahí para prensa. Fuerte aplauso para todos ellos. A continuación, categoría Máster C femenina. Tercera clasificada, María Jesús González Fernández. Segunda clasificada, Cristina García. Primera clasificada, María Varela García. Fuerte aplauso, a podio. Entrega Natalia González. Nos subimos. Fotos pertinentes con todos los participantes. Fuertes aplausos. A continuación vamos con categoría Máster D masculina. Tercero clasificado, José Losada Marra. Segundo clasificado, Manuel González Santamaría. Primero clasificado, Sergio Cabido Dieguez. Entrega Aníbal Pereira. Fuerte aplauso para todos ellos. Na categoría Máster de femenina non temos a ningunha clasificada e a continuación vamos coas dúas clasificacións absolutas. Neste caso, categoría absoluta masculina. Terceiro clasificado, Alejandro Cadalla Rodríguez. Segundo clasificado, Manuel Casado Méndez. E primeiro clasificado, Héctor Rodríguez Vázquez. Ao podio, por favor. Entrega Jorge Encinas. Forte aplauso para eles. Subíos, subíos. Subíos. Muy bien.
Héctor, un plato de pulpo a ti. E a continuación vamos coa derradeira categoría desta mañán aquí de correndo por Ourense no barrio da Carballera. Categoría absoluta feminina. Terceira clasificada, Ana Soutullo Paradela. Segunda clasificada, Antía Rodríguez Abad. E primeira clasificada, Begoña Domínguez Montes. Ao podio, por favor. Entrega Armando Gea. Forte aplauso para elas tamén, por favor. Bravo, Ana. Bravo, chicas. Aplauso merecido para todos os clasificados desta correndo por Ourense aquí no barrio da Carballeira. Que soe forte ese aplauso e recordo vos que o día 19 do mes de novembro do próximo mes será a entrega absoluta de todas as clasificacións da correndo por Ourense en Expo Ourense. O día 19, día previo a San Martiño, que será o día 20 de novembro. Vémonos na San Martiño. Saúdos a todos, gracias por estar aquí. Feliz domingo, saúdos.